El Real Madrid ha dejado de ser el Real Madrid. En la década pasada, el Real Madrid era sinónimo de dinero, de gasto, de cosas de lujo, de alta gama, y eso ya no ocurre. Ahora vemos a un Real Madrid que lleva 3 mercados de fichaje con un tope en el gasto que simplemente no entendemos si supuestamente son el club que más ingresos ordinarios genera del mundo. Hay algo que no cuadra entre ser el club que más dinero genera y no pasar de 150 millones de gasto los últimos mercados de fichaje. Porque sí, ese es el tope que ha establecido Florentino Pérez en el gasto, y no lo digo yo, a las pruebas me remito. El año 2022 se fichó a Tchouaméni por 80 millones. Sin embargo, recordemos que ese mismo año, semanas después, se fue Casemiro por 60 millones. Así que el gasto ni siquiera llegó, o el balance gasto-ingreso, ni siquiera llegó a los 100 millones. De hecho, fue puntualmente de solo 20 millones. El año siguiente se gastaron 100 millones de euros más 30 millones en variables por la joya de la corona del mercado. Sí, el señor Bellingham, Jude Bellingham. Sin embargo, dejaron de fichar cosas que eran necesarias, como por ejemplo un central, o por ejemplo un mediocampista que supliera a Toni Kroos y a Luka Modric, que ya en esa época estaban mostrando signos de cansancio, o más importante aún, un 9, un killer que sustituyera al señor Karim Benzema. En lugar de eso, lo que hicieron fue reconvertir la posición de Jude Bellingham, que a principio de temporada le salió muy bien, con el inglés haciendo muchos goles, pero ya la segunda parte de la temporada, como era normal, el inglés se diluyó, ya que no es un jugador de área, no es un 9 de área, estamos hablando de un mediocampista. Luego tenemos la temporada o el verano de 2024, cuando llegó el jugador más deseado por el madridismo los últimos años, Kylian Mbappé. Así es, el francés que durante 7 años se hizo esperar, por fin estaba en la que muchos dicen que era su casa, su lugar predilecto. Sin embargo, de nuevo, solamente se pudo hacer el gasto de ciento y pico millones de euros. Todavía es un enigma cuánto se pagó por la cláusula de fichaje, por la prima de fichaje del francés. Todavía no se sabe a ciencia cierta cuánto dinero se pagó, pero se estima que fueron entre unos 80 y 120 millones de euros. Pero de nuevo, el Madrid dejó de fichar cosas que necesitaban, como de nuevo un central, algo sumamente importante y necesario en la temporada, ya que habíamos visto que la temporada anterior Militao y Alaba, que eran dos piezas importantes en la defensa, se habían destrozado la rodilla. Pues no se fichó ningún tipo de central, y tampoco se fichó un nuevo 9 de área, sino que esta vez al que se tuvo que reconvertir fue a Kylian Mbappé, que hay que decir, dicho sea de paso, que esta vez sí cumplió mejor que Bellingham, ya que estamos hablando de un tipo que va a ganar prácticamente la bota de oro. Sin embargo, no hemos podido ver a el Mbappé que todos recordamos, esa fiera que agarraba la pelota en la banda y se te metía, te tiraba diagonales y te chutaba y siempre era gol. No hemos visto ese Mbappé tan espectacular, sino que hemos visto un Mbappé mucho más maniatado de lo que nosotros recordamos en su prime. Sin embargo, ahora llega el verano de 2025, luego de que el Madrid haya sido completamente humillado por el FC Barcelona, que le ganó los 4 clásicos no solo de manera contundente, sino de manera prácticamente humillante. Básicamente en todos esos partidos la sensación más de un 3-0, un 4-0 o un 5-0 era fácilmente de un 8 o un 10-0. Fue como ver equipos de diferente categoría sobre el terreno de juego. Esta vez, con el miedo en el cuerpo de que el Barcelona te pueda pintar la cara una segunda temporada consecutiva, o peor aún, que el equipo catalán, del cual se burlaban y decían que estaba completamente en bancarrota, pueda establecer una nueva hegemonía en el fútbol mundial,
ha hecho que el señor Florentino reaccione. Pero ¿cómo ha reaccionado? Fichando absolutas medianías. Hay que ser sincero, los jugadores que se están hablando en el Real Madrid no son jugadores que tú puedas asegurar al 100% que son nivel Real Madrid. De hecho, dos de ellos son jugadores que apenas han tenido una buena temporada en la élite, como es el caso del central holandés españolizado Huijsen, que es un jugador que la verdad a mí me llama bastante la atención. Es un chico con una muy buena salida de balón, mucha envergadura y parece que tiene también muy buen juego aéreo, tanto para marcar goles como para defenderlos. Sin embargo, seamos serios, no es lo mismo defender en la Liga Premier, donde rara vez te encuentras equipos sumamente ofensivos, que defender al Barcelona de Hansi Flick. Porque sí, si bien en la Liga Española van a haber muchos rivales que tampoco le van a poner la cosa muy difícil a Huijsen, la vara de medir de este chico va a ser en los clásicos, porque el madridismo tiene esa obsesión de no quererse dejar pintar la cara por el Barça en los clásicos. Así que como Huijsen se deje pintar la cara, quebrar la cintura por Lamine Yamal una vez, ya va a ser considerado uno de los mayores paquetes de la historia del fútbol español. Eso sin ninguna duda, y la verdad tengo mis dudas de si Huijsen está preparado para asumir el liderazgo en una defensa contra un equipo tan ofensivo, y la prueba es el partido que hicieron hace poco contra el Manchester City, en el que literalmente el City arrolló al equipo de Huijsen, con él teniendo responsabilidad directa en uno de los goles del equipo de Manchester. Así que la verdad es que, si bien, repito, a mí Huijsen es un jugador que me parece interesante, es un melón por abrir. Hay que ver si va a tener el temple para aguantar la presión de jugar contra el Barça y de jugar sobre todo en el Real Madrid ante una afición tan impaciente y tan obsesiva como el madridismo, donde apenas algún partido hagas mal ya te van a considerar el nuevo Vallejo. Recordemos que a Militao que durante varios años fue el mejor central del mundo, cuando llegó proveniente del Oporto por 50 millones de euros, lo convirtieron en un meme. Había gente que hacía bromas con Militao, tal cual como ellos mismos, porque fueron ellos mismos, el mismo madridismo, los que convirtieron a Vinicius en un meme, porque en el Barcelona, o al menos yo que soy culé, siempre le tuve un gran respeto a Vinicius e incluso lo llegué a querer como para jugador del Barcelona, tal cual como también he querido que fichen a Rodrigo, o me hubiera gustado que ficharan a Rodrigo. De hecho, hizo un video hace pocos días diciendo que el Barcelona debería fichar a Rodrigo si este no está cómodo en el Real Madrid. Entonces han sido ellos mismos los que han vuelto meme a sus jugadores y volvieron meme a Militao por una temporada mala. Imagínate lo que le puede esperar a este chico Dean Huijsen si no hace una buena temporada de rendimiento inmediato. Pero más allá de eso, seamos serios, Huijsen actualmente no es un central de nivel top mundial. ¿Se puede considerar como uno de los mejores 10 centrales del mundo? Les hago la pregunta, ¿ustedes creen que ya está entre los 10 mejores centrales del mundo? Pues la verdad es que yo no lo creo, y el Real Madrid que yo conozco hubiera ido directamente a por Saliba, a ponerle 150 millones o 120 millones de euros al Arsenal para quedarse con el central francés. Hubiera hecho lo imposible para que ese jugador jugara ahí. Es decir, si le quitaron al Manchester United, el que en ese momento era el equipo más potente de Inglaterra, y yo creo que era uno de los mejores equipos, literalmente en esa época, junto con el Barça de Guardiola, era el mejor equipo del mundo sin ninguna duda. De hecho, venía de jugar una final de Champions contra el Barça de Messi y de Guardiola, y le quitaron a Cristiano Ronaldo, con el jugador portugués haciendo presión y dejando claro que quería jugar en el club blanco, y su club no pudo hacer nada. No me digan que el Real Madrid no podía sacar a Saliba del Arsenal, por el amor de Dios. El Arsenal, que sí es un equipo que está en proyección ascendente, es un equipo que cada vez está jugando mejor, pero no se puede comparar a este Arsenal con aquel Manchester United. Así que el cuentico de que no, es que va a ser muy difícil sacar a Saliba del Arsenal, no sé qué, no es válido para mí. Yo creo que si el Real Madrid tuviera el poder que tenía
en el siglo pasado, en la década pasada, sin ninguna duda habría podido cometer el fichaje que le diera la gana. Es que incluso le quitaron a Bale a Levy en el Tottenham. Levy, uno de los tipos más duros para negociar que ha habido en la historia del fútbol, y se lo quitaron. Así que no me vengan con cuentos. Si el Madrid no ha ido por Saliba es porque no tenían dinero, no había suficiente poder en la caja. Luego está el caso del lateral izquierdo que han fichado, que es el chico Álvaro Carreras. La verdad tengo que decir que Carreras me parece un jugador muy bueno también. Lo vi en la Champions League contra el Barcelona y la verdad de que me gustó muchísimo la personalidad del chico, además de su inteligencia para jugar y sobre todo esa potencia que mostraba a nivel ofensivo. De hecho, creo que es el jugador ideal para apoyar a Mbappé en la banda izquierda, o ya sea también a Vinicius en la banda izquierda, para arrastrar marcas. Me parece un jugador fenomenal. Pero es también un caso similar a Dean Huijsen, que es básicamente un melón por abrir, porque esta es su primera temporada realmente rindiendo en la élite, y no sería el primer jugador del Benfica que cuando sale a un equipo de primer nivel se vuelve agua, se diluye. Recordemos el caso de Darwin Núñez, que yo creo que Darwin Núñez es el mejor jugador del Benfica que yo he visto en los últimos años. La verdad es que la temporada que hizo ese chico en el Benfica fue impresionante. Yo directamente lo consideraba el relevo perfecto de Edinson Cavani, y mira lo que estoy diciendo. Sin embargo, fue al Liverpool con Jürgen Klopp, un señor técnico, y no funcionó. A día de hoy es suplente y debe de costar al menos 40 o 50 millones de euros menos de lo que pagó el Liverpool en su momento por él. Así que de nuevo es una medianía. ¿A qué me refiero yo con medianía? No me refiero a su nivel, como les digo. Carreras me parece un jugador muy prometedor, me parece un muy buen jugador directamente. La verdad es que es un jugador que me gusta, la verdad es que es un jugador que incluso yo ficharía para el Barça, como Huijsen también. Pero son jugadores que tienen muy pocas temporadas discutiendo el trono del top en su posición. Son jugadores que tienen muy pocas temporadas destacando en el fútbol internacional, ¿me entiendes? No es lo mismo fichar a Huijsen, que es un chico que acaba de salir en el Bournemouth, que fichar a Saliba, que ya es un tipo que tiene años siendo considerado uno de los mejores centrales del mundo, rindiendo ya en un equipo de primer nivel como es el Arsenal. No es lo mismo fichar a Álvaro Carreras que ficharte, por ejemplo, a Davies, que sí, es frágil de lesiones, pero no me quiero referir a eso. Me refiero al tiempo que tiene Davies ya en un equipo de primer nivel, dando la talla, dando el nivel. Esos son jugadores que te van a garantizar rendimiento inmediato, como te lo garantizó Rudiger, que ya tenía años destacando en el Chelsea, como se lo garantizó también Christensen al Barça, que también tenía años en el Chelsea y en el Barça ha dado un rendimiento fenomenal. Entonces yo creo que el Real Madrid se equivoca y podría salirle alguna de esas patas rotas y chuecas, y eso es un gran peligro para el Real Madrid, porque está poniendo demasiadas esperanzas en jugadores que posiblemente no es 100% seguro que vayan a ser de rendimiento inmediato, y son jugadores que, conociendo al madridismo, seguramente van a quemar. El único jugador medianamente contrastado que está, bueno, medianamente no, me disculpo, bien contrastado que están fichando es a Alexander Arnold. Sin embargo, están fichando a un Alexander Arnold después de la quemazón. Un Alexander Arnold que durante gran parte de la temporada en el Liverpool ni siquiera fue titular, ¿ok? Recordemos eso. Estamos hablando de un Alexander Arnold que en las últimas 3 temporadas se ha convertido en un auténtico meme en la Premier League, siendo el lateral, o mejor dicho, el defensa más regateado de la historia de la Premier, con apenas 26 años. Ustedes entienden lo que eso significa, ¿no? O sea, no estamos hablando de un tipo con 40 años, 36, 37. No. Con 26 años ya ha sido el más regateado de la historia, prácticamente a la mitad de su carrera. Es decir, que si hubiera seguido en la Premier, posiblemente habría dejado la vara demasiado alta para cualquier otro defensa. Es decir, estamos hablando de un Alexander Arnold que vendría siendo
una versión ligeramente más joven de Arbeloa. Recordemos que a Arbeloa le llamaban cono por eso, porque no paraba a nadie. O sea, era un tipo que era un completo meme. Entonces ese es el lateral que está fichando el Real Madrid para la próxima temporada. Y en cuanto a mediocampistas, pues todo es un enigma. Todavía no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser el mediocampista que se va a fichar, pero de lo que estoy seguro es que el Madrid no está en la conversación por Pedri, ni por Gavi, ni por Dani Olmo, evidentemente porque son del Barça, pero a lo que me refiero es que no están en la conversación por fichar a uno de los mejores mediocampistas en su posición del mundo, sino que en lugar de eso están pensando en traerse del Como de Italia, un equipo que, si no estoy equivocado, ni siquiera ha entrado en Europa, y repescar a Nico Paz, un jugador que no tuvo absolutamente ningún tipo de opciones con Ancelotti y que ellos esperan que de repente Xabi Alonso lo convierta en el nuevo Andrés Iniesta, en el nuevo Toni Kroos. Ay, Dios mío, Real Madrid. La verdad es que viendo el nivel del Barça, yo siento que te espera una época larga, muy larga y muy negra por el desierto. Díganme su opinión en los comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!